Actualidad educativa. Carla Martínez, Edgar Linares y Luis Villafán. Una producción con idea. Tras un año de pandemia, se percibe la necesidad urgente de enfatizar el proceso de humanización, sobre todo en procesos educativos. Una reflexión sobre la humanización del individuo. Hola, ¿qué tal, estimada audiencia de nuestros podcasts con idea? Les habla Luis Villafán en este episodio número 6 de la tercera temporada de el podcast Actualidad Educativa. Tengo el honor que me acompañen en micrófonos remotos la doctora Carla Martínez, a quien saludo en este momento. Hola, Carla. Hola, Luis, ¿cómo estás? Muy bien, por aquí con el gusto de en otra semana pues compartir micrófonos con ustedes para ver qué vamos a desmenuzar el día de hoy. El gusto es mío, Luis. Bienvenida como siempre, Carla, un gusto. Hola, tenemos también al maestro Edgar Linares. No, Hola, Edgar, ¿cómo estás? Hola, Luis, bien, ya listo para el podcast, episodio número 6. Ya se fueron rápido 6 semanas y sí, las que faltan, ¿no? Así que todo oídos. Pues estamos a la mitad del camino, dijeran antiguas frases que he escuchado. Estamos en el 6, a la mitad de nuestra temporada. Y como en estas 3 semanas hemos con toda intención dedicado nuestro contenido hacia la reflexión, que ha sido el eje temático. Y ahora pues también voy a seguir en esa línea de la reflexión. Y pues esto lo vamos a ver evidentemente en el ámbito educativo, que es el que nos ocupa y en donde nos movemos y a quien nos dirigimos, tanto por nuestro ejercicio como por el título de nuestro programa. Pues este programa estuve buscando yo y lo hice, les voy a compartir de la siguiente manera. Yo personalmente pues tenía yo un acordeón de notas para hacerlo desde mi perspectiva, desde mi experiencia personal. Sin embargo, no quise caer en ese enfoque un tanto subjetivo, así es que pues fui a hacer una búsqueda sobre esta situación, sobre qué nos está dejando en el ámbito educativo la pandemia del coronavirus. Y encontré de todos los documentos, el más pertinente y más adecuado fue un documento titulado ¿Qué reflexión nos está dejando la pandemia del coronavirus?, publicado por la Universidad Autónoma del Estado de Nuevo León. Y es el que vamos a trabajar ahora. En este primer segmento voy a dedicarme a hacer una introducción. En el segundo iré con Edgar y en el tercer segmento con Carla. En este artículo encontramos pues una reflexión. El autor, Eduardo Rodríguez, quien cita a su vez a una socióloga de esta universidad de nombre María Elena Ramos Tobar. Y en este blog, en este artículo tipo blog que hace, que es el que quiero compartir, pues hace un análisis desde 2 perspectivas. Desde una perspectiva muy personal, no personal de la autora, sino desde la persona, y otra mirada desde la sociedad. Entonces, pues me pareció interesante, porque justo cuando en el podcast de Edgar, que incluso aludió y dijo, pues sí, en lo personal, vemos el regreso a clase, a las actividades desde una manera, pero consideremos también que la sociedad necesita el pilar de la economía, con suma razón. Yo les decía en aquel episodio, yo, Luis Villafán, me siento entre la espada y la pared. Personalmente deseo esto, sin embargo, con una consideración más social, pues también admito que tal y tal cuestión. Entonces, pues coincidió con este
con esta ambivalencia de miradas. De miradas hacia el sujeto que somos cada uno de nosotros, hacia ese individuo, que por cierto, también es esa dimensión a la que nos estamos dirigiendo con este podcast, que nos dirigimos en Conidea con toda nuestra oferta de cursos de MOOC en línea. Tenemos en cuenta a ese individuo que puede ser un colega docente, que puede ser un investigador, que puede ser un diseñador educativo, que puede ser un director, un supervisor, un ATP, un consultor o un padre de familia. Todos esos individuos guardarán esta dimensión humana hacia la que tiende su transformación, su dimensión social, la forma en que conviven. Y que, por cierto, Carla, aquí, pues ahorita que estoy preparando este segmento, que estoy desarrollando este segmento, me acordé que en el episodio pasado aludías a estas conexiones sociales que buena necesidad, en buena medida, tenemos. Y otra palabrita, otra dimensión que traigo es el aspecto colectivo. Mi primera pregunta, y ahorita brevemente me gustaría escuchar a ustedes, muy, muy breve, ¿qué entendemos por esta dimensión social y esta dimensión colectiva? Rápidamente, Carla, primera diferencia. Yo creo que se te viene a la mente. La cuestión social abarca un número determinado de personas. Perdón, la parte colectiva, un número determinado de personas, y la parte social es más general, ¿no? Es más general. Eso pienso. Ok, bien. Para ti, Edgar, si habláramos de la dimensión colectiva de Edgar y de la dimensión social, ¿cómo te diferenciarías? No sabría cómo diferenciarla. Me parece que estaríamos aludiendo a la relación de mi persona con otras personas. A una construcción común, a una construcción compartida. No sabría en ese momento así diferenciarlo, Luis, de manera tajante. Yo levanto la mano, Luis. Vamos nuevamente con Carla. No sé si va por ahí. Tu oportunidad hace rato. No, pero es un foro abierto. Es foro abierto donde todos tenemos la palabra. Y tenemos estos minutitos, todavía tenemos 3 valiosos minutos para abrir boca, ¿no? Este es el appetizer. Te escuchamos, Carla. Pues ahora ya no sé si voy a poder hilar mis ideas, pero... No, sí, cómo no. Haz el esfuerzo y saldrá mejor. La cuestión de un colectivo, a mí me parece que puede, utilizando la palabra que dijo Edgar, puedes encontrar algo en común y sientes una pertenencia, una identidad. Y la cuestión social es algo ya más establecido, preestablecido. Eso es lo que yo alcanzo a estructurar en mi cabeza ahora que mencionas estas dos cuestiones, Luis. Perfecto. Edgar, todavía tú, y por ser equitativos, dado que Carla ya tuvo segunda vez ahora hay que censurarlo. No, incluso al doctor Edgar también tendrá su réplica, su derecho a réplica. ¿Algo más, Edgar? No, te digo que me parece que insistes en esta difusión, se lo ves difuminado. Sí, veo como sinónimos y me quedo en ambos con esta palabra de común, unión, de pertenencia, de grupo, de más de una persona, así, ¿no? Y me parece que, a lo mejor tendremos que ir a buscar al diccionario de la lengua española para tener las diferencias, pero pues, para discernir esa diferencia, ¿no? Entre lo social y lo colectivo. Porque ya estaba yo buscándolo aquí en mi teléfono, pero ya no me diste tiempo. Era participación así, a capela, casi a boca de jarro. Por cierto, no me aguanto las ganas de decir que en mi caso, lo colectivo me hizo una alusión directa
por lo que acaba de pasar el 8M, a los colectivos, que incluso se habla en plural, los colectivos femeninos. Quizá eso nos pueda dar una pista, que no es para nada la sociedad, sino es un o unos colectivos. Entonces ahí podríamos ya empezar a hacer una diferencia. Pero, en definitiva, por lo que traje este artículo de blog, aquí a la mesa con ustedes, fue porque en mi mente se me vino un tercer vocablo, que es uno que hemos adaptado con idea, que es el de comunidad. Entonces tendríamos tres conceptos: sociedad, colectivo y comunidad. Por cierto, aprovecho para hacer una invitación a nuestra audiencia a que se conecten a nuestra fanpage de Conidea en Facebook y que se integren a este grupo en Facebook que hemos titulado Comunidad de Docentes Conidea. Y hacia ahí, dado que eso lo tenemos muy claro, entonces ahí es que vamos a desarrollar el segmento 2 y el segmento 3, el 2 con Edgar y el 3 contigo, Carla, para cerrar con broche de oro. Eso lo tendremos después de nuestra primera pausa. Estimada audiencia, no se vayan, permanezcan. Regresamos. Bien, estimada audiencia, regresamos a nuestro segmento número 2 de este episodio número 6. Y como lo anticipaba yo en el segmento anterior, pues vamos ahora con el maestro Edgar. Dado que ya introdujimos este concepto, este tercer concepto de comunidad, y que tan claro lo tenemos, que hasta tenemos una comunidad de docentes con idea, en ese marco, Edgar, la pregunta para la siguiente cita, o sea, leeré una cita de este mismo artículo y pues espero yo tu respuesta. ¿Cómo respondemos a esta reflexión? Ahí va, inicio de cita. Okay. Necesitamos personalidades colectivas donde se erija un ser humano más solidario y menos egocéntrico, donde el bienestar social y mental sea construido desde la solidaridad, la empatía, la cercanía y el trabajo colectivo. Fin de la cita. Te escuchamos, maestro Edgar. ¿Qué te trajo esta cita? ¿Me repite la pregunta, profesor? Sí, ¿cómo no? No, estoy con un punto menos, sí. Como decimos a nuestros alumnos. Me vas a quitar 2 puntos por participar. Así no, un minuto de participación. Aquí rescato esta palabra de solidaridad. Por supuesto, la colectividad, pues sabemos o intuimos, es más de una persona, esta interacción en un grupo de individuos. Pero el ser solidario es una palabra que hemos traído desde hace muchos años en nuestra realidad, por lo menos en México, con programas sociales, etcétera, etcétera. No quiero entrar en terrenos políticos, pero de ahí tenemos una referencia. Me parece que la solidaridad es la capacidad, justamente también como lo decía, de ser empáticos con las necesidades de los otros, con los que convivimos en esta colectividad. Pero ojo, además de esa empatía, tenemos que ayudar a esta persona, que es ese ser solidario, pero ojo, esa ayuda que ofrecemos al ser empático, al identificar sus necesidades, esta ayuda tiene que ayudarle, valga la redundancia, a salir de ese estado actual a un mejor estado. De tal manera que esa ayuda debe ser temporal, no permanente, porque me parece que es donde hemos estado malinterpretando estas ideas, ¿no? Y eso se me vino inmediatamente a la mente. La ayuda es temporal para que la persona transite de un estado A a un estado B de mejor calidad, ¿sí? Y eso es algo que solo podemos hacer cuando estamos en compañía de los otros. Como también dice la cita, construir una personalidad colectiva. Uh-huh. Y eso implica para mí el que los talentos de las diferentes personas, incluso las diferencias, sean
lo que caracterice, lo que se aproveche para que entonces se construya esta persona colectiva mucho más rica, más fuerte, más sólida que un solo individuo, ¿no? Bien, cómo no. Estimada audiencia, se preguntarán por qué Luis empezó con el maestro Edgar y no por cortesía, si es que es cortesía, cuestión de género, con la doctora Carla. Pues por una sencilla razón. En todo el trabajo dentro de Conidea que llevamos, pues en este esfuerzo de ofrecer formación, de ofrecer educación a través de la plataforma Educar en Línea MX, a través de este programa de radio, de podcast, a través de nuestras transmisiones en vivo, del programa de televisión por internet, todo ello tiene un motivo, una meta, y la tenemos muy, muy clara, por eso fue dirigida al maestro Edgar, en la transformación del individuo al humano que deberá de tener este talento desarrollado, esta profesionalización, para que entonces, valiéndose de su autonomía, pues pueda trascender en su vida y por lo tanto impactar en la sociedad. Pues bueno, esto es una pequeña conclusión de este segmento 2. Vamos a una pausa y regresamos con la doctora Carla. Muy bien, regresamos a nuestro tercer y último segmento de este episodio. Ahora vamos con la doctora Carla en este episodio donde seguimos en nuestra línea directriz, reflexiones. ¿Cómo nos ha impactado la pandemia? Evidentemente, en lo personal, lo humano, lo social, lo colectivo y en la comunidad. Y es precisamente con este concepto, con este constructo, que pues quiero hacerle la siguiente pregunta, que no es una pregunta, Carla, es más bien una especie de asociación de palabras. No soy yo psicólogo, lo aclaro, ni pretendo serlo, pero un poquito con esa dinámica de te digo una palabra e inmediatamente me dices qué piensas. Ahora, okay. Con esta cita que he traído para el programa, entonces la pregunta general, Carla, sería ¿cómo generar comunidad desde la individualidad? Sí, ahora yo te doy los ingredientes. Okay. Esa es la pregunta general. Ahora yo te doy preguntas específicas. Y ahí va la primera. Y me dices lo primero que venga a tu mente. Ok, entonces no te voy a contestar de manera general esta pregunta. No. Pero sí piensa en ese tránsito de el individuo hacia la comunidad. De acuerdo. En específico. Pues claro, voy a decir lo primero que me venga a la mente, ¿eh? Sí, a ver sí, si claro, por los supuesto. Colegas psicólogos no se asustan. No, quedó aclarado que no es un ejercicio, no invadimos su ámbito. Somos respetuosos de la profesión y del ejercicio. Sí, no se vale psicoanalizar. No, en lo absoluto. Será solamente un ejercicio de buscar extraer dentro de ti esa experiencia que es sabido y comprobado que la tienes. Entonces, si nosotros en Conidea tenemos una comunidad de docentes y cada uno es un individuo que se acerca a nosotros, que nos distingue, que nos da esa deferencia de decir, les doy mi confianza para que de mi individualidad haya esa transformación que hemos referido con Edgar. Entonces, ¿cómo hacer ese tránsito hacia la comunidad, hacia una comunidad de profesionales educativos? Ahí te va el primer ingrediente, con el desarrollo del ser. Autoconocimiento. Y ese autoconocimiento, ¿cómo lo recomendarías? Imagínate que tienes tú enfrente a alguien, a un individuo que se acerca a ti, doctora Carla, de Conidea, y tú le dices, autoconócete,
Y él te responde, ¿y cómo puedo hacer eso, doctora? Yo creo que podemos empezar este autoconocimiento a través de las fortalezas personales. A mí me gusta mucho trabajar toda esta parte positiva. Si no conozco, si no parto de mis fortalezas, y viene a la palabra que ya quiero decir, Luis, aunque no me digas otro estímulo, pero lo voy a decir, que es participación. Sí. Si yo no participo, me parece que esa palabra es fundamental dentro de todos estos conceptos que nos estás compartiendo. Sí. Si yo no participo es porque no estoy seguro de quién soy, de construir un poco, desarrollar, no construir, más bien desarrollar una autoestima equilibrada, una autoestima sana que me lleve a participar. Y ese autoconocimiento tiene que partir de mis puntos fuertes. Y cuando yo tengo muy claro cuáles son esos puntos fuertes, esas fortalezas personales, entonces puedo llegar a utilizarlas. Perfecto, muy bien. El siguiente ingrediente en este tránsito, ¿qué viene a tu mente cuando cuando te digo, enfoque en las necesidades? Proceso de mejora. Ok. Unas cuantas palabritas más que desglosen. Proceso de mejora. Creo que la búsqueda de una mejora en comunidad o a partir de lo individual va a generar por añadidura ese bienestar colectivo, ese bienestar comunitario, ¿no? Que nos ayude a contagiar a los demás de cómo me siento, de cómo me desarrollo. Y como todo, también uno esta palabra de mejora, con todo es perfectible. Es algo que siempre menciono. Probablemente lo estés haciendo bien, pero se puede hacer mejor. Probablemente mañana lo hagas mejor, pero todavía puedes encontrar ese proceso de mejorar eso que estás haciendo muy bien. Todo es perfectible. De aquí vamos a hilar el tercer ingrediente. Asunción de responsabilidades. Asume tu responsabilidad. Pues yo creo que tiene que ver con las experiencias, con compartir las experiencias. A mí me gusta mucho el título que tenemos de uno de nuestros cursos, de nuestros MOOC, que se llama Buenas Prácticas. Y me parece que esas buenas prácticas, aunque en el curso aluden a el uso de herramientas digitales, me parece que para poder llegar a esto que tú nos estás mencionando, necesitamos reconocer esta experiencia, necesitamos reconocer esto que tenemos como buenas prácticas o experiencias exitosas que me permitan compartir con el otro y que puedan inspirar al otro, que puedan contagiar al otro y que puedan incluso motivar a alguien que se está quedando rezagado dentro de la propia ideología que se está gestando al interior de esta comunidad. Y finalmente, un último ingrediente. ¿Qué viene a tu mente cuando escuchas crecimiento económico con impacto social? Reto, sin duda desafío, pero ¿sabes qué, Luis? Creo que esto es muy, muy esperanzador. ¿Por qué? Porque sabemos que los principios para que la humanidad prospere, y estoy citando a Ken Robinson, no son palabras mías, pues es el uso de esa creatividad, es el uso de esa curiosidad y el ensalzamiento de la diversidad. Entonces, claro que si queremos evolucionar, sobre todo en esta parte en la que estamos ahora sumidos, y lo tengo que decir con esa palabra fuerte, si hacemos uso de esa creatividad, si hacemos uso de esa curiosidad, va a aparecer, es un enorme reto, un enorme desafío, y cuando tenemos esos desafíos frente a nosotros como seres humanos pensantes, es lo que nos va a llevar a actuar. Cuando algo no nos reta, nos quedamos en una zona de confort. Así que eso es lo que me viene a la mente, Luis. Muy bien, pues a manera de colofón de estas intervenciones, me gustaría agregar
reflexiones mías para cerrar este episodio y que tienen que ver con esto último, lo que has mencionado, Carla, y este último ingrediente. Cómo buscar y cómo pugnar por el desarrollo económico con un impacto social. Y esto, pues, lo tengo yo personalmente muy claro. Hay 3 áreas en la economía en donde podemos impactar en la sociedad. ¿Y cuáles son estas 3? Seguro estarán de acuerdo conmigo. Salud, educación y alimentación. 3 áreas que son pilares de la economía que deben de seguir como engranes, caminando, buscar que no se detengan, fortalecerlas para que esos engranes pues vayan haciendo este círculo virtuoso entre el desarrollo individual y el crecimiento social con estos impactos. Sí. Pues unas últimas palabras, Edgar. Sí, pues aparte de que es muy interesante esta reflexión, pues ahorita que te estaba escuchando, que los estaba escuchando, pues es inmediato el pensamiento hacia Maslow y su pirámide de necesidades, y justamente es eso, tenemos que ir atendiendo las necesidades. Maslow dice que las necesidades tienen que irse atendiendo en ese orden de abajo hacia arriba, y que cuando no son atendidas, entonces se provocan desequilibrios personales o sociales, colectivos. Entonces, justamente lo que comentas es nuestro aparato productivo, pues tiene que estar enfocado a satisfacer las necesidades fisiológicas, las de seguridad, luego las de pertenencia, etcétera, para que entonces el ser humano pueda llegar a ese nivel de autorrealización, ¿no? De trascendencia. Entonces, bueno, pues invitarlos a que reflexionemos porque, ojo, la educación sirve para que encontremos un camino de autorrealización o trascendencia, ¿no? No es el único camino, pero es uno de los que tenemos. Es un camino. Y es en donde nos encontramos. Muy bien, Carla, por favor, mensaje final y te pediré que cierres el episodio. Claro que sí, Luis. Pues aprovechando este espacio y con todo lo que has traído aquí para que reflexionemos y con la participación de Edgar, a mí me gustaría mencionar esto que estamos buscando se resume en 3 palabras: desarrollo humano sostenible. Para quien esté más interesado en todo esto que ha platicado Luis y que ha comentado Edgar, pues está ahí el curso de construcción inteligente de las emociones, y en la 4ª unidad se busca precisamente hasta todo esto que nos has llevado en este episodio, Luis. Así que ahí está, necesitamos hacer sostenible nuestro propio desarrollo humano para que podamos estar bien y podamos augurar un mejor futuro. Yo me despido también. Muchas gracias, Luis, por esta charla tan amable. Recuerden compartir este episodio y este podcast con el hashtag Podcast con Idea. Hasta la próxima. Adiós. Hasta luego a todos. Adiós. Actualidad educativa. Carla Martínez, Edgar Linares y Luis Villafán. Una producción con idea.